Bienvenidos a nuestro noveno día de ayuno y oración Templo Belén 2024. Ya por este tiempo, llegando al noveno día, creo que ya hay muchos testimonios que usted puede ir registrando en alguna parte, tomando nota de lo que el Señor le ha hablado, los textos bíblicos que ha estudiado, qué aspecto relevante ha tocado su vida. Esto que podemos hacer, escribir o recordar de alguna manera será útil en algún momento de necesidad en medio de la cotidianidad, no solamente para usted, sino para su familia. Además que lo puede compartir con los demás y todos nos vamos a gozar y notar cómo Dios viene hablando no solamente a cada uno, sino a la iglesia como cuerpo cuando ayunamos juntos y lo hacemos de corazón, dispuestos desde cada uno. Pues hoy vayamos a Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4. Así nos enseña la Escritura. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le dijo: «No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios». Padre, es tu palabra. Como siempre, con suma urgencia la necesitamos, la queremos y en esta ocasión la queremos devorar, comer. Señor, yo sé que nos va a ayudar para estar nutridos espiritualmente en Jesús. Amén. Cuando hablamos de ayunar, siempre estamos pensando en lo duro que va a ser, porque para todos nosotros esa sensación de no comer, de estar vacíos en el estómago, no es agradable. A algunos les da dolor de cabeza, a otros se indisponen, el genio, en fin, o una sensación de agotamiento. Pero al contrario de eso, que no es agradable, también debemos recordar cuando comemos y comemos lo que nos gusta, hay una sensación de saciedad, de disfrute. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros somos insaciables? Por supuesto que queremos comer en los momentos que tenemos hambre. Por ejemplo, después de la jornada de ayuno o del tiempo de ayuno que tengamos. Pero también cabe la pregunta: ¿cómo yo me sacio de la palabra? Aquí el Señor indiscutiblemente nos está enseñando acerca de la importancia de comer lo que Él ofrece, que trae un sentido espiritual profundo, pero que aunque es espiritual, la evidencia de esa nutrición que trae la palabra se va a notar en el mundo de lo físico, de lo práctico, de lo real, inclusive aquí en la tierra. Por supuesto que vamos a ir al cielo, por supuesto que viviremos eternamente, por supuesto que ya las cosas serán diferentes. Pero yo siempre he creído que la palabra de Dios escrita está más para este tiempo aquí, de cómo vivimos, primero cómo nos encontramos con Jesús, cómo volvemos al Padre, cómo tenemos salvación y cómo vivimos acá como peregrinos en esta jornada, con esta carne, estos huesos, mientras llegamos al cielo y a la eternidad. De tal manera que la palabra del Señor nos va a servir en gran manera y nos sirve para vivirla acá mismo. Algunos de nosotros estudiamos la palabra de tal manera que pensáramos que simplemente nos servirá en el futuro, y por eso a veces somos descuidados. La palabra nos sirve aquí y ahora. Y lo más interesante es que ese alimento tan importante aparece dentro del menú, el menú que existe en la práctica en nuestras vidas. En este menú hay platos que ofrece el chef de este mundo, pero también hay otros platos que surgen más bien de mis intereses, de mi apetito, o sea, mi alacena, mi gusto. Pero también, al contrario de estos dos que son opcionales, lo que el mundo ofrece, lo que yo creo debo comer, aparece mi Dios. Dios proveerá. Él provee a ti y provee a mí, y provee el alimento que realmente nosotros necesitamos. Juan 6, 32 al 35 nos recuerda. Jesús les respondió: les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo.
pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¡Qué pasaje tan bello! Y es un pasaje que es bastante práctico. Sí, estamos hablando de un alimento espiritual. Sin embargo, lo práctico de él no se pierde porque es espiritual. Al contrario, lo podemos notar cada día en nuestra vida. Primero, los discípulos corren a Jesús y le dicen, bueno, de ese pan tan bueno, danos todos los días. En otras palabras, necesitamos todos los días alimentarnos de la palabra del Señor. Recordemos el Padre Nuestro que dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Podríamos también recordar en el Antiguo Testamento el maná, tomen la porción, coman de las perdices, en fin, pero la porción que se van a comer hoy. Cada día necesitamos alimentarnos de la palabra. Pero además le agrega que en este alimento que provee el Señor no tendremos hambre y tampoco tendremos sed. En otras palabras, estamos hablando de un alimento que es integral, es completo. Llega a todas las necesidades de nosotros los seres humanos. Ahora, la palabra del Señor tiene todas las temáticas imaginables. Cualquier circunstancia de la vida cotidiana aquí en este mundo que nos preocupe, tendrá un menú especial en las Sagradas Escrituras, provisión de Dios para que nosotros nos nutramos y podamos tomar las mejores decisiones y estar fuertes y enfrentar las diversas circunstancias que la vida nos trae. Además, podríamos notar de esos nutrientes, pero en una próxima ocasión ya tendremos un tema para ello. ¿Qué podríamos encontrar? Miremos Efesios 5, 15 al 20. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos ilustrar de este pasaje muchas cosas, pero pongamos cuidado a esta. Hoy se ha descubierto en aquellos especialistas en nutrición y dietética, o aún los médicos, los doctores, preocupados por la salud de la población, han descubierto que hay muchos niños que nacen en hogares de mucha abundancia, bastantes recursos, aún educación, y aparecen gordos y de una buena estatura. Sin embargo, cuando les hacen una prueba y les examinan, están desnutridos. ¿Cómo puede ser posible esto? En este pasaje que leímos, se ofrecen dos aspectos básicos. Dice, debemos ser llenos con el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es el que nos hace entender la palabra. Pero en contraposición aparece, no sean llenos con el vino, el cual embriaga. Este mundo nos puede dar algunas cosas como supuesto alimento que parece que nos llenaran, pero no nos nutren. Entonces, con el tiempo, muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar y aprender de YouTube, de las redes, de los libros de este mundo. Yo creo que hay que aprender a manejar todo eso porque es parte de la información. Pero definitivamente nada de eso nos va a nutrir como la palabra del Señor. Podríamos decir que el mundo nos va a ofrecer comida chatarra espiritual para darnos una sensación de llenura. Sin embargo, quedaríamos desnutridos. En la práctica cotidiana que debemos tener para llenarnos de Dios, de nuestro Señor Jesús, con una cultura propia de los creyentes y con mucha disciplina, pues no olvidemos nuestro tiempo a solas con Dios. Tomar las historias bíblicas y asociarlas con nuestra vida de una manera apropiada. Ellos eran seres humanos, tales como nosotros, con las mismas luchas. Mucho podemos aprender de ello. Pero además practiquemos el compartir lo que descubrimos con otros para tener un equilibrio, porque a veces tenemos una interpretación un poco equivocada, pero cuando compartimos con varios va a ser mucho más fácil. Y digo varios creyentes que también se nutren de la palabra. Hay muchas herramientas hoy
hay aplicaciones y todo que nos llevan a la palabra. De todas maneras, tengamos cuidado para no caer en lugares donde se distorsiona la palabra. Pero una de las cosas más difíciles, y aquí entramos ya en el desafío, es tener la disciplina para alimentarnos cada día, cada momento. Por ejemplo, en estos días, con este ayuno, estamos adquiriendo disciplina, estudiar la palabra todos los días y estar de manera apropiada concentrados en el Señor. Recuerden, desechemos la comida chatarra, alimentémonos de Dios. Que lo hagamos a horas. Cuando nos dicen que se alimenten a horas, y hoy se recomienda, ojalá el ser humano pudiera comer unas 6 veces al día, porciones pocas, pero todo el día repartidos. Pues si pudiéramos estudiar la palabra en la mañana, al mediodía, en la noche, como lo hacía Daniel cuando él estaba en la presencia de Dios, ¿cómo lo hago yo a menudo? Leo por la mañana, luego medito, y por la tarde, cuando estoy ajetreado, todo esto, voy mirando y observando cosas que pasan a mi alrededor, y recuerdo que la Biblia me dice esto, muchas maneras de asociar. Pero lo más importante es priorizarla como algo importante en el tiempo y en los turnos que tomemos cada día para estar recibiendo de Dios a través de su palabra. Padre Santo, gracias porque nos llenamos de ti, y en este tiempo esta palabra que hemos recibido y otras palabras que tú hables, textos bíblicos que recuerdes a mis hermanos, Señor, en estos días serán importantes para escribir, para aprender, para compartir y para crecer. Gracias, porque no hay mejor satisfacción que la llenura de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Escuchemos un testimonio de cómo la palabra de Dios ha saciado a uno de nosotros tan humanos y tan necesitados de ser llenos del Señor. En un tiempo en el que tuve una situación difícil con 2 personas muy cercanas, y en este tiempo dejé que mi corazón se cargara con rabias y odios contra ellas, fue un tiempo en el que permití también que el tiempo a solas con Dios fuera una disciplina para mi vida y que el Espíritu Santo tocara mi corazón. Todos los días a la misma hora, 5 de la mañana, en el mismo lugar de mi casa, una ventana cercana donde pudiera ver siempre el amanecer, con mi Biblia en mano y el cuaderno donde pudiera tomar notas, permití que el Espíritu Santo hablara a mi corazón. Y en este momento donde yo estaba muy sensible a su voz y donde esta disciplina, donde el Espíritu Santo alimentaba mi corazón, pude escuchar a Dios como me decía que debía perdonar a estas 2 personas. Como seres humanos siempre tendemos a decir no, dejémoslo para después. Pero cuando yo los veía pasar, porque ellos todos los días pasaban al frente de mi casa, cuando los veía pasar en las mañanas, 7, 8 de la mañana, mi corazón se seguía llenando de rabia. Y a mi corazón a mi mente vino, el Espíritu Santo trajo a mi mente el pasaje de Amán y Mardoqueo, cuando Amán veía pasar a Mardoqueo todos los días en la mañana y se llenaba su corazón de ira. Y el Señor me puso este pasaje a mi vida y me dijo, vas a ser como Amán, que se llena de rabia contra Mardoqueo porque lo ve pasar. Y yo bendigo a Mardoqueo. Tú vas a ser como ese hombre que se llena de rabia. Tu decisión es o dejarte llenar de rabia o perdonar y tener la paz y la tranquilidad en tu corazón. En ese momento entonces yo decidí tomar la opción del perdón, liberar mi corazón, y el Espíritu Santo en ese tiempo en el que yo podía tener esa disciplina de estar a las 5 de la mañana todos los días allí alimentando mi vida a través de la palabra de Dios, pude tener el espacio para ser libre y perdonar. Es así entonces como una historia bíblica pudo traer libertad a mi corazón, como el Espíritu Santo pudo traer a mi vida la palabra y que se hiciera viva en mí. Y es invitarles también a ustedes para que compartan estas historias y vivan a través de las disciplinas espirituales y el tiempo a solas la libertad en sus vidas, porque es lo único que puede alimentar sus corazones para que puedan tener una vida tranquila y como Dios quiere, traer libertad al corazón.